Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por estar aquí conectados con nosotros viendo la entrevista que tenemos hoy con Eneas Viglione. Eneas es, entre otras cosas, un nuevo amigo, pero además un nuevo colega con el que estaré platicando hoy para conocernos más, porque compartimos mucho en común y conversando ayer, que tuvimos una breve llamada también para conocernos y saludarnos. Eh, no hemos trabajado juntos antes o no hemos tenido la oportunidad de colaborar antes, hasta ahora que recientemente tuvo a bien, con mucho éxito, lanzar el primer capítulo de la Sociedad Bastiat en el país de Argentina, la ciudad de Rosario. Neas, muchas gracias por aceptar mi invitación, por platicar conmigo. Bienvenido, por favor. Y me gustaría pedirte que te presentes un poco. Yo sé que hemos platicado un poco de eso, pero para la gente que no te conozca y la gente que no conozca tu trabajo, yo creo que es muy valioso que podamos ayudarle a saber qué es lo que haces y cómo pueden colaborar con tu obra y con tus instituciones. Bueno, muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Bueno, como bien dijiste, soy Eneas Viglione, soy argentino y bueno, soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos. Y bueno, es una organización sin fines de lucro, apartidaria, establecida en el estado de Virginia, y específicamente nos dedicamos a divulgar los beneficios de la libertad en las Américas, es decir, América Latina y los Estados Unidos, ¿no? Y realmente estoy muy contento de haber iniciado, digamos, el trabajo difundiendo las ideas de la libertad también fuertemente en Argentina a través de la Sociedad Bastiat de Argentina. Realmente es una familia de organizaciones que difunden a través de cursos, conferencias, conversatorios, etcétera, digamos, buenas ideas para, de alguna manera, reivindicar el rol del empresario, ¿no?, en la sociedad. De alguna manera, hay muchos empresarios que trabajan de manera libre en el comercio, ofreciendo sus productos, sus servicios, y la verdad es que no tienen claro, digamos, cómo defender esa libertad de comercio o esa libertad, digamos, de actuar, de decidir en lo económico, y por eso es que la Sociedad Bastiat es la que realmente les da el marco académico, por así decirlo, de cuáles son las políticas públicas sanas que permiten el desarrollo más grande de las empresas, de cada uno de estos emprendedores, y por ende de los países donde ellos están trabajando, ¿verdad? Creando puestos de trabajo para sus conciudadanos y realmente creando riqueza. No podemos olvidar que precisamente el sector privado es el único que crea riqueza, ¿no? Pese a que haya mucha gente que piense que es el gobierno el que lo logra, en realidad el gobierno se dedica a muchas veces dilapidar recursos de los contribuyentes, ¿verdad? Y otras veces, bueno, los gasta en algunos servicios que lamentablemente en nuestro continente latinoamericano la amplia mayoría no percibimos que sean verdaderos, ¿no? Desde el punto de vista que, bueno, la gente paga sus impuestos y tiene la percepción que a cambio no recibe absolutamente nada, porque el gobierno fracasa, digamos, en proveer servicios como, por ejemplo, la policía o, por ejemplo, los bomberos o servicios que normalmente están financiados con fondos públicos. Me preguntaste, digamos, ¿cómo pueden ayudarnos? Bueno, en principio hay como dos maneras. Por un lado, en el rol de participantes de nuestros eventos, la amplia mayoría de nuestros eventos son gratuitos, y al mismo tiempo también pueden llegar a alcanzar el rol de donantes si es que les interesa, digamos, fuertemente las cosas que nosotros hacemos. En el caso del Thomas Jefferson Institute, específicamente existen la posibilidad, digamos, de contratarnos para realizar capacitaciones específicas de todo tipo, tanto para movimientos políticos como para organizaciones no gubernamentales de América Latina, de Estados Unidos, y también empresas, ¿no?, con fines de lucro de los distintos países que conforman la región latinoamericana. Sí, más adelante, en un par de semanas, vamos a estar trabajando y platicando con Alcanata. Alcanata trabajó muchos años, por ejemplo, en
en la Atlas Network y ahora trabaja en la National Taxpayer Union, sindicato Sí, de lo conozco bien contribuyentes a uh-huh. Estados Unidos, exactamente. Y vamos a hablar justamente, poner en contexto cómo la sociedad estadounidense en lo general es una sociedad que es eh, muy generosa en términos de apoyo, donativo, filantropía, altruismo, y mucho más comparado en las tasas de aportación que las personas de sus propios medios donan y contribuyen, y además que es un país tan grande, con tanta gente, con altas tasas de aportaciones, que en realidad es impresionante las cantidades que todos los años las familias estadounidenses y las empresas estadounidenses aportan a diferentes tipos de causas de todo tipo en todo el mundo. Uh-huh. Eso viene después, eh, un tipazo y eso me lleva a invitar a la gente, lo menciono, que consideren que esa es una de las cosas que podemos hacer si en realidad nos importa o demostramos un interés en esto que nos gusta, que es hablar de la empresa, que es defender a los empresarios, hablar de la libertad económica, pero que también nos pongamos como meta y el compromiso de apoyar nuestras causas, participar, puede ser un voluntario, puede ser un asistente y también cuando sea posible como donante, ¿sí? O como contribuyente a nuestras causas para mejorar los sistemas políticos y económicos de nuestros propios países. Y en una plática previa me comentabas que tú ya tienes, que eran 20 años en esto, en diferentes organismos. Cuéntame un poquito más de tu background, me platicabas sobre tus estudios en la Universidad Católica, cómo descubriste hace muchos años las ideas de la libertad, entre ellas y otras, la Escuela Austríaca de Economía, etcétera. Bueno, como te comenté en privado, digamos, tuve la suerte cuando estaba estudiando en la Universidad Católica Argentina, la UCA, de Rosario, precisamente tuve la suerte de tener a Juan Carlos Kachanowski, un gigante de las ideas de la escuela austríaca, y a los 17 años tuve la oportunidad de leer, y esto no te lo había comentado, el libro, digamos, que de alguna manera me llamó la atención de todo lo que era economía y en general ciencias sociales, ¿no? Que fue precisamente La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Yo lo leí primero porque no era tan largo el libro, sinceramente. O sea, toda la vida me ha gustado leer, pero una cosa es leer y otra cosa es estudiar para exámenes finales, ¿verdad? Y realmente me encantó y me pareció un libro que tiene una claridad enorme. Más tarde aprendería que buena parte de las ideas de Hazlitt están inspiradas en Bastiat, precisamente. De hecho, hay muchos capítulos que tienen títulos similares, ¿no? Como por ejemplo el dilema de la ventana rota, ¿no? Que habla sobre si existe algún tipo de beneficio de la destrucción y llega a la conclusión que no. Entonces, bueno, el primer libro que me influyó fuertemente fue ese. A partir de ahí, bueno, como los austríacos, como se llamaban ellos mismos, y de manera muy, muy justa, tuve varios profesores que eran liberales clásicos en introducción a la economía, como decía antes, como Juan Carlos Kachanowski, después en microeconomía, macroeconomía, y tuve la suerte, porque creo que es bastante excepcional, incluso en las universidades privadas, ¿no? De aprender, digamos, una escuela de pensamiento que me pareció interesantísima. No solamente porque sus propuestas eran muy claras, sino además porque no era pura matemática como la amplia mayoría de las escuelas de pensamiento económico, que es puro dibujito, pura matemática, y realmente la gente se aburre. Y al mismo tiempo, ya de partida es como que nuestros conciudadanos tienen la percepción que los economistas hablan acerca de cualquier cosa menos de economía, o de las realidades, digamos, que le toca enfrentar, que yo, a un ama de casa o a un empresario, digamos, diariamente, ¿no? Entonces, bueno, me gustó tanto esta idea del liberalismo clásico que empecé a profundizarlo en otras disciplinas. Empecé a buscar libros como, de autores tales como Locke, como Hobbes, como David Hume. Me encantó, digamos, la bibliografía de Max Weber, ¿no? La famosa Ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde está la mejor definición de gobierno que existe, ¿no? Que es esa que dice el gobierno es el aparato estatal de coacción y violencia. Yo nunca había leído una definición tan clara y tan explícita, digamos, ¿no? Es casi triple X esa definición realmente.
porque desnuda de alguna manera la naturaleza violenta del gobierno, ¿no? Que eso es algo que la mayoría de las personas no lo ve, no entiende que el gobierno utiliza la fuerza para imponer determinadas regulaciones, ¿no? Y bueno, de ahí pasé a otras ciencias sociales, empecé a leer algunos autores, digamos, que hablaban de temas jurídicos, Bastián entre ellos, Bruno Leoni, realmente personas que me iban completando como el panorama, digamos, de cómo funcionaría una sociedad libre o cómo debería funcionar una sociedad libre. Y de ahí llegué a un punto en el que me estaba faltando la última pata del sistema, que era precisamente la filosofía, que de alguna manera es la madre de las ciencias sociales, ¿no? O sea, todas las ciencias sociales parten de la filosofía. Entonces, bueno, me acuerdo que en una charla con Juan Carlos Kachanowski me dijo, me parece que puedes llegar a encontrar algo bastante interesante en Ayn Rand, ¿no? Y en el objetivismo. Y bueno, empecé a leer. Curiosamente, hay gente que va a decir, bueno, seguro que leyó La Rebelión de Atlas. No, yo siempre empecé, digamos, por otros lados, ¿no? Y la verdad es que yo leí La virtud del egoísmo como primer libro randiano, y me pareció sensacional. Más allá de que la misma Ayn Rand, en una entrevista que dio con la revista Playboy, no sé si te acordás, ella explicó que el título se lo había puesto a propósito, digamos, no porque necesariamente considerara al egoísmo, digamos, como se entiende normalmente, como algo positivo, sino que lo había puesto como un título para precisamente ser provocativa, ¿no? Para provocar a los lectores a leerla. Eh, bueno, ya con un poco la visión filosófica, digamos, liberal o libertaria, como la quieran llamar, digamos, me puse a escribir. Como te comenté, la realidad fue que todo empezó con una discusión que tuve con una profesora. En la UCA en ese momento, digamos, el departamento de Derecho eran casi todos estatistas, y en el departamento de Economía eran todos liberales clásicos. Nosotros estudiábamos económicas, así que estábamos en general alineados, digamos, con la escuela austríaca, como te decía antes. Y la realidad fue que tuve una discusión importante sobre un tema que se llamaba la teoría de la imprevisión, que lo sigue llamando así. Que te digo, te lo resumo así fácil. La teoría de la imprevisión dice que cuando hay dos partes que firmaron un contrato y se obligaron a entregar algo a cambio, si pasara que por alguna devaluación monetaria o por alguna cuestión, digamos, de mercado importante, un juez podría ingresar y equilibrar, entre comillas, las prestaciones que las partes se habían comprometido. Y la mujer, la primera clase, cuando hablaba de contratos, nos había dicho que el contrato era la ley de las partes. Entonces yo me acuerdo que levanto la mano y digo, a ver, disculpe, usted nos dijo que el contrato es la ley de las partes, es decir, a lo que dos partes se obligan es lo que tiene que ser. Y nos dijo que eso era un principio, y ahora nos está diciendo que hay una excepción. Entonces le digo, si admite excepciones, no es un principio. Bueno, a la mujer le dio un cortocircuito, porque realmente no sabía bien cómo explicármelo. Lo único que hacía era repetir, digamos, lo mismo que había dado en la clase. Y bueno, yo me quedé con la duda, básicamente, porque yo nunca he sido, digamos, de aceptar las cosas porque sí, sino que para mí las cosas tienen que tener sentido, ¿no? Tienen que ser racionales para poder aprenderlas de alguna manera. Y entonces, bueno, me fui a mi casa, obviamente pensaba, bueno, me imagino que la profesora sabrá de lo que está hablando, y me lo puse a pensar y como una forma de catarsis escribí como una especie de artículo de opinión en el que yo describía, digamos, esto que había pasado en clase, ¿no? Y se me ocurrió enviárselo al juez Ricardo Manuel Rojas, muy conocido tanto en Argentina como en muchos países latinoamericanos por su bibliografía, por su trabajo excepcional. De hecho, él es súper fan de Ayn Rand y el objetivismo. Se lo envié únicamente para preguntarle qué te parece esto que bosquejé. Y pasaban los días, los meses, de hecho, y no me respondía nunca. Entonces yo pensaba, bueno, que a lo mejor no habrá estado tan bien, ¿no? Y de golpe me llega un ejemplar de una revista a la que yo estaba suscrito, que en ese momento era una revista que leíamos muchos, que nos interesaba el tema de la libertad en Argentina, que se llamaba Atlas del Sur. Esto fue hace mucho tiempo. Y bueno, y aparece mi artículo publicado como sorpresa, ¿no? Realmente eso me marcó muchísimo, me pareció espectacular. Y de hecho ahí empecé a escribir a partir de ahí artículos de opinión bastante seguido, cubría algunos eventos liberales que había en América Latina, sobre todo en el Cono Sur. Y eventualmente, bueno, empecé a trabajar en una organización de Buenos Aires que
que tenían, digamos, un sistema de becas y acuerdos con los Estados Unidos, y gané una beca del Institute for Humane Studies, un poco porque era uno de los que realmente era bilingüe del staff, digamos, del equipo de trabajo de la Fundación esta de Buenos Aires. Y bueno, de la noche a la mañana me fui 3 meses, me acuerdo, a los Estados Unidos a tener una pasantía dentro de Atlas Network y clases en George Mason University a través del IHS, ¿no? Que era el que daba las becas. Bueno, de ahí no me dejaron ir, me hicieron volver varias veces. Finalmente trabajé 6 años en Atlas Network, era el Latin American Senior Fellow, y de ahí me pusieron a dirigir como director ejecutivo el Hispanic American Center for Economic Research, más conocido como ACER, donde estuve unos 15 años más o menos, por lo cual ahí te doy una idea, digamos, de un poquito más de 20 años que estuve en Washington, D.C., que de alguna manera es la capital política del mundo, ¿no? Básicamente por la naturaleza de los Estados Unidos. Y bueno, Atlas Network es la red liberal más grande del mundo, con lo cual tengo muy buenos amigos, no solamente en América Latina, que es mi enfoque del día de hoy, sino que además en otros continentes. Tuve la posibilidad de viajar mucho, de dar conferencias, escribir algunos libros. Nunca escribí hasta ahora un libro mío, pero participé de varios libros liberales publicados en distintos países de América Latina y Estados Unidos. Y bueno, más o menos ese es mi background. Estudié también la universidad de vuelta en Estados Unidos, estudié algo similar a lo que sería relaciones internacionales. Y para finalizar mi parte académica, lo que hice fue un posgrado en Law and Economics, que creo que es la disciplina que mejor integra el trabajo de los economistas y de los abogados, ¿no? Que realmente debería ser un trabajo coordinado para que las sociedades funcionen mejor en nuestros países. Es una tristeza que en México tenemos muy buenos, pero muy pocos contados exponentes del análisis económico del derecho. La verdad que es una disciplina hermosa, es muy reciente, en menos de 2 años que la conocí por primera vez, que la descubrí. Obviamente el trabajo de Poster, Buchanan y otros, y es fantástica. Es en realidad algo que me hubiera encantado conocer hace 20 años que entré a la escuela. Es maravilloso el tipo de conocimiento de cómo puedes analizar todo tipo de problemas, incluyendo los problemas públicos y sociales, considerando no solamente las variables de un lado, sino integrando, por una parte, la realidad subjetiva que vivimos y que sentimos los seres humanos, nuestros pensamientos, las idiosincrasias que tenemos, con los datos, con la información, ¿sí? Con lo que sí es cuantificable. Y bueno, la verdad es una maravilla poder platicar y escuchar estas palabras de ti, porque es como ser un estudiante en este campo de la escuela austriaca, del liberalismo más amplio, del objetivismo, que no son tradición en México, que en realidad, a diferencia de Argentina, instituciones como la Francisco Marroquín en Guatemala y otras instituciones particulares en Chile, en México no hay una gran influencia, ni hay centros de capacitación en temas de liberalismo en general, pero tampoco en particular de la escuela austriaca, del análisis económico del derecho o del public choice. Entonces, creo que hay una sed que tenemos en esta parte de América, pero que todavía no sabemos que la tenemos porque no conocemos. No hemos probado el agua, no nos ha dado ese gusto de querer más. Y es una fortuna que ustedes tengan a estos grandes referentes, por ejemplo, el profesor Kachanowski, los demás profesores, miembros de la familia Kachanowski, infinidad, que en realidad somos muchos mexicanos que volteamos a ver, por ejemplo, las redes sociales de argentinos, de chilenos, colombianos, de cosas que no se discuten en México. Y esa es una de mis intenciones y una de mis agradecimientos contigo, de que la gente que yo logre contactar con esta entrevista en mi país, que también conozcan que hay otras cosas y que en las universidades desde hace décadas se hablan de esas escuelas, se hablan de estas ideas y filosofías. Entonces hay un elemento muy importante
del trabajo muy serio que haces, pero también de transmitir la vivencia de Eneas y de otros como tú, que a diferencia de esta parte del continente, eh, crecimos sin ello, no tuvimos referentes hasta hace muy poco. Entonces yo quiero transmitir esta emoción y quiero transmitir esta maravilla, ¿no? De no es que es solamente un trabajo, no es solamente un empleo, es una pasión. Eh, Me gustaría saber cómo un poquito más al presente eh, trabajas o cuál es la misión, particularmente ahora del Thomas Jefferson, para conocerlo más, porque siendo muy sincero, soy muy nuevo en este tema de Thomas Jefferson, todavía no conozco mucho de su labor. Bueno, la realidad es que qué interesante tu reflexión, ¿no? Hay una anécdota que parece hasta casi un chiste, digamos, pero es interesantísima, que dice que llegaron los chinos a África a vender zapatos y perdón, los chinos no, los españoles, termina con los chinos, y se bajan los españoles del avión y miran, todo el mundo está descalzo acá, vámonos, que no sé qué hacemos acá, porque nadie usa zapatos. Y se fueron. Y al mes siguiente llegan los chinos en un avión también para vender zapatos y dice, espectacular, todo el mundo está descalzo, todos necesitan zapatos. Yo creo que, digamos, estamos ante una oportunidad espectacular. Más allá de que muchos te dicen, uy, las ideas de la libertad hoy en día están peor que nunca. Al empresario se lo detesta, al rico se lo odia o se lo envidia. Nunca, digamos, el mundo había estado tan estatista como ahora. Bueno, eso es una oportunidad para nosotros de contar nuestras ideas, de mostrar los beneficios que tienen para las sociedades donde se aplican. Los países más libres del mundo tienen un mejor nivel de vida, tienen un mayor desarrollo económico. La gente accede, digamos, a viajar, a capacitarse en países, digamos, del primer mundo, a hacer negocios todo el tiempo con personas de otros países. O sea, realmente las posibilidades son infinitas cuando nos ponemos a trabajar y el gobierno hace lo mejor que sabe hacer, que es salirse del camino, ¿verdad? Esa es la realidad. Lamentablemente, mucha gente piensa que hacen falta regulaciones, ¿no? Hace muy pocos días estuve en una conferencia que di en Paraguay a raíz, digamos, de todo esto de las pandemias y de las cuarentenas. Y una señora muy bien intencionada me dice, en Paraguay todavía no tenemos una regulación para el teletrabajo. ¿Qué hacemos? Hasta que el Congreso se saque, ¿qué hacemos? Y yo le digo, a ver, en Occidente, o sea, en los países libres y democráticos del mundo, está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Con lo cual no necesitan una regulación del Congreso del Paraguay para hacer teletrabajo. O sea, mientras no haya regulación, lo pueden aplicar como ustedes quieran. Y le digo, y los países realmente que la gente siente que lo necesita es porque son países autocráticos, donde hay dictaduras o no occidentales, donde el principio es exactamente al revés, está prohibido todo aquello que no está expresamente permitido. Con lo cual, le digo, realmente despreocúpense si los congresistas en Paraguay están tardando en aprobar una legislación y todo lo demás. El punto es que el teletrabajo puede aplicarse a través, digamos, de la coordinación o cooperación libre y voluntaria que haya entre empleadores y empleados. Esa es la realidad. Y muchas veces tenemos gente que está esperando la regulación para ver qué hacen, ¿no? Es como que les cuesta ser libres muchas veces. Y yo creo que estamos en un momento del mundo en el que, a ver, te lo explico así con un ejemplo bíblico. Yo no sé si es lo más adecuado, pero se va a entender claramente. Hay un libro de la Biblia que se llama El Éxodo, donde los hebreos, el pueblo hebreo precisamente, empiezan siendo esclavos de los egipcios, esto es histórico, y en un momento dado, precisamente son conducidos, digamos, hacia la tierra prometida, a lo que hoy en día se conoce como Israel, ¿verdad? Y estos hombres habían salido, conducidos por Moisés, camino hacia la tierra prometida. O sea, habían dejado de ser esclavos de los egipcios y empiezan a caminar. Está claro que en el desierto hace muchísimo calor de día, muchísimo frío de noche. Está claro que si uno mira el mapa, la distancia que había, digamos, entre Egipto e Israel, para los medios de ese momento, con algunos camellos llevando las cositas y la gente caminando,
iba a ser realmente un desafío. Y los hebreos empiezan a caminar, y pasa un día, pasa dos, y empiezan a murmurar entre ellos, ¿será que nos están conduciendo al lugar correcto?, se preguntan. Y a algunos se le ocurre, ¿y si nos volvemos? Pero si nos volvemos, vamos otra vez a volver a ser esclavos. Y bueno, sí, pero por lo menos vamos a tener garantizadas la comida todos los días, el techo, todo lo demás, pese a que perdamos nuestra libertad. Yo creo que esa parte tan importante de la Biblia, digamos, lo que está mostrando es un poco la dicotomía que estamos viviendo en el mundo de hoy. Nos estamos enfrentando entre un estatismo donde los gobiernos, digamos, nuestros, tienen todo el poder acumulado en sus manos, o sea, que nos convierten verdaderamente en esclavos. Y la otra visión es decir, yo quiero mi independencia financiera, yo quiero emprender, yo quiero tomar riesgos porque me considero una persona que tiene una autoestima basada en el éxito, no en las buenas intenciones, sino en resultados de lo que me propongo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Hay un globalismo que intenta imponer un gobierno autocrático mundial, y los primeros pasos hacia eso es precisamente la proliferación de países donde hay un déspota, ¿no? Pareciera toda una vuelta, digamos, a la monarquía. Una persona que dice que ese país sin él no va a ninguna parte, y que trata a través de distintas regulaciones y demás de empobrecer a la gente para que pasen a depender de los subsidios gubernamentales. Y eso es un peligro enorme en el mundo de hoy. Nos dedicamos un poco a iluminar a la gente en relación a estas realidades, a estos desafíos que estamos viviendo hoy, enfocados en América Latina. Y en nuestro equipo de trabajo, en el Thomas Jefferson Institute for the Americas, ya yendo un poco más a tu pregunta, tenemos representantes del norte de América Latina, del centro y del sur. La idea es ir sumando cada día más representantes. Tenemos clarísimo que es precisamente la libertad lo que permite el desarrollo de la gente y eventualmente el logro fundamental último, que es la felicidad del individuo, ¿no? Hoy en día que el progresismo globalista insiste tanto en la importancia de las minorías. La minoría más pequeña e indivisible que es una entidad es precisamente el individuo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ayer comentábamos con vos un poco la diferencia, digamos, entre el enfoque social, o por así llamarlo, ¿no? La justicia social, y las necesidades sociales y que no sé cuánto social, cuando la verdad es que la sociedad puede definirse, sí, claramente como la sumatoria de los individuos que viven en determinado lugar, en determinado momento, pero lo único que existe como entidad, que realmente se puede identificar sus necesidades, cuáles están satisfechas, cuáles están insatisfechas, etcétera, es realmente el individuo. Y ese enfoque que muchas veces se lo denomina individualista de manera despectiva, la verdad es el enfoque, creo yo, que debemos reivindicar. Es, digamos, ese rol heroico del individuo que muchas veces podés ver en la literatura randiana, ese hombre, digamos, haciéndose cargo, digamos, de su vida, no esperando vivir a costa de los demás, no esperando, digamos, pensar que puede ser feliz o sentirse realizado únicamente porque hay un gobierno que le da un bono todos los meses, ¿no? Que de alguna manera fomenta la vagancia, lamentablemente fomenta, digamos, la falta de utilidad de la persona, digamos, en la sociedad en la que vive, ¿no? Sí, son varios temas que dan por sí mismos para hablar por horas. Uh-huh. Pero si quisiera hacer como un tipo de sumario, una de las grandes deudas de mi escuela o de mis profesores fue que no se hablaba o no se supo explicar la importancia de la asociación libre y voluntaria, uh-huh, para que funcione y para que se organice una sociedad por sí misma, pero un libre mercado. Es decir, que una de las precondiciones y una de las instituciones informales de un libre mercado o de un sistema político jurídico liberal es la capacidad de asociarte libre voluntariamente, más no la obligación. Entonces, hay una diferencia crucial entre
que en un sistema político tú puedas decidir asociarte a abrir una empresa y participar en el mercado y en la competencia. Y en ese sistema van a caber otras personas y otras ideas que deciden no participar y crear su comuna y crear su colectivo y crear, ¿no? Comprar unas tierras y alejarse de forma libertaria en su paraíso microsocialista. Pero lo opuesto no es posible. Es decir, en uno tienes las opciones y la capacidad de decisión y el otro es completamente a la fuerza. Y hay opciones que están completamente cerradas. Y eso es crucial porque no es solamente una cuestión operativa o legal, sino que es una cuestión, digamos, de valores y de competencia humana o de autonomía individual, de poder tomar decisiones y los riesgos que implican tus decisiones. Otra de las grandes deudas, incluso de mis cursos de economía, que eran básicamente neokeynesianismo o neomercantilismo, es que las pérdidas o el riesgo y las consecuencias como la bancarrota, la pérdida, etcétera, son parte de la obligación de conformar un libre mercado, una libre empresa. Que no es que los ejemplos que nos ponen como negativos de que los grandes negocios o los grandes bancos son rescatados por el gobierno o por las bancas centrales, bueno, es que justamente eso no es libre mercado. Esa protección, ese mercantilismo no es compatible con un libre mercado que requiere de las quiebras, que requiere de la desaparición y creación de nuevas empresas, de la recontratación de que unos empleados se vayan de una empresa obsoleta y ineficiente a una nueva empresa más eficiente y mejor remunerada. Y bueno, si no somos capaces a veces de entender desde esos principios fundamentales más básicos, batallamos en expresar nuestras ideas y que sean entendidas con nuestros pares, ¿no? Con nuestros amigos, compañeros, colegas del trabajo, con ciudadanos. Yo creo que tenemos justamente esa espectacular oportunidad de transmitir y presentar esas ideas desde un punto de vista más fundamental, pero también desde un punto de vista ético. No solamente valorado por los resultados, sino porque es lo correcto. Y esa es una de las fortalezas del liberalismo y es una de las fortalezas también de la figura y de la obra de Ayn Rand, que aunque no todos los liberales sean objetivistas, ¿sí? Vamos a ver muchos liberales que apreciamos y ponemos en su justo lugar la obra de otras corrientes, la obra de otras escuelas de pensamiento, de otras filosofías, incluyendo el objetivismo. Yo creo que es muy valioso eso que comentas y que podemos ponernos de acuerdo desde Canadá hasta Argentina y Chile, pasando por México, Guatemala y Honduras, de que tenemos que hacer un mejor trabajo en presentar y en vender estas ideas que son contraintuitivas a la naturaleza humana, así como ejemplificas en esta parábola del Éxodo. Es decir, evolutivamente estamos preparados a preferir la seguridad que la libertad. Y nos cuesta mucho, digamos, hay que correr contra nuestro propio software mental para decidir voluntariamente ir por la libertad, aún a pesar de sus consecuencias. Yo creo que eso es muy difícil, hace muy difícil que tengamos países más libres, que tengamos países que prefieran el autoritarismo, porque en encuestas, por ejemplo, en México, en encuestas de opinión política o de valores democráticos, hay grandes partes de la población adulta que prefieren el autoritarismo que una democracia. Eso es un síntoma. Hay una frase de Jefferson súper interesante, justo con lo que vos decías. No sé si la viste estos días. Nosotros la difundimos, que creemos que es importante aprender, digamos, de pensadores importantes de otros países. Y dice precisamente, prefiero una libertad peligrosa a una esclavitud pacífica. Claro. Y eso es precisamente lo que vos estás diciendo, vinculado a el libro, digamos, del Éxodo. Ahora, me parece que, digamos, cuando uno analiza América Latina, a mí me gusta equiparar a América Latina porque es bastante similar, ¿sí? O sea, podemos tener algunas pequeñas diferencias culturales, pero en general somos muy comparables.
Yo que viví tanto tiempo, digamos, con la comunidad latina, digamos, de los Estados Unidos, donde hay latinos de todas partes, la realidad es que tenemos unas tasas de natalidad altísimas, ¿verdad? Nuestros países latinoamericanos tienen un montón de jóvenes, tenemos millones de millennials y centennials, a diferencia del resto del mundo, ¿no? Europa, por ejemplo, es un continente viejo, donde la amplia mayoría de la gente es senior, ¿verdad? Es gente grande, de avanzada edad. Latinoamérica ya no sabemos a dónde meter la cantidad de bebés que nacen, digamos, porque realmente pareciera que nadie tiene televisión, ¿verdad? La realidad es que esos millennials y centennials que hoy están saliendo, en su amplia mayoría, de sistemas educativos públicos, están condenados a ser empleados toda la vida. Y encima, muchos de esos están condenados, o su sueño, por decir cuál es el mejor escenario posible dentro de la desgracia educativa pública latinoamericana, el mayor sueño es ser empleado público, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el que llega a empleado público se consagró, se sacó el gordo de Navidad, ¿no? O sea, porque la lotería del 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque no se los puede echar a los empleados públicos. ¿Te imaginas? Un trabajo donde no te puedan echar y que te paguen por no hacer nada o contribuir, digamos, a una burocracia. Si vas, vas, si no vas, no hay problema, si llegas tarde. Yo te contaba ayer, y esto me olvidé de contártelo, lo traemos a colación, me parece que yo me terminé de convencer porque cuando me estaba por recibir en la Universidad Católica, me tocaba hacer una pasantía obligatoria. La idea de las autoridades de la UCA era precisamente que uno saliera con experiencia laboral. Y a mí me tocó una pasantía no rentada, es decir, no cobraba, digamos, en una oficina pública, que te comenté que es el MAGIC, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe. Suena bien y todo. Fue lo mejor que me pasó en mi vida, o sea, fue lo peor desde el punto de vista profesional, porque no aprendí nada, pero fue lo mejor porque todas las críticas a la burocracia, todas las críticas al estatismo, todas las críticas a la ineficiencia que es el gobierno muchas veces en sus oficinas, digamos, a mí me quedó grabado para siempre. O sea, todo eso que no se verificaba según von Mises en sus libros, o todo aquello que sí se verifica, digamos, en manos del gobierno, digamos, me quedó clarísimo porque no me lo tenía que contar nadie. Yo lo viví en carne propia. Estábamos ahí trabajando de algo que realmente no servía para nada. La gente odiaba el MAGIC. Todos los que venían a consultar algo se les decía, sí, no se preocupe, nosotros los llamamos. Era siempre acerca de posibilidades de exportar productos de la provincia de Santa Fe al mundo. Así que imagínate, todos se mataban de risa. En serio, todos los empleados que trabajaban ahí se morían de risa cuando alguien venía a consultar algo. Y la amplia mayoría trabajaba de su trabajo privado en horas, digamos, pagadas por los contribuyentes de Santa Fe. Y sinceramente, eso fue una experiencia traumática, ¿no? Porque realmente me di cuenta que las críticas que se le tenía al estatismo, a la burocracia y a todo esto, realmente eran pocas, sinceramente, comparadas con la realidad que era dantesca, ¿no? Ahora, tenemos un montón de problemas, claro, como decíamos antes, retomando, el sistema educativo público en nuestros países, tanto colegios, digamos, primarios, secundarios y universidades, de alguna manera gradúan a todos estos millennials y centennials, lamentablemente los gradúan de empleados. ¿Sí? El otro día veía una estadística que me dio el profesor Santos Mercado de México, de la Ciudad de México, que él está con nosotros en el equipo de trabajo del Thomas Jefferson. Y él me decía, en México se gradúan de las principales universidades públicas el 10% de los que se inscriben. Y solamente trabajan de lo que se graduaron el 30%. Entonces la pregunta es, ¿estamos dilapidando recursos o no los estamos dilapidando? Y escuchás a todos los estatistas, siempre te dicen lo mismo. No, lo que pasa es que en la UNAM lo que estaría faltando es que el gobierno destine un poco más de recursos, ¿no? Y todo es un agujero negro, ¿no? Uno le mete más recursos y todo va a parar a la basura, ¿no? A un montón digamos, de burócratas y gente que realmente lo último que le interesa es si los mexicanos que se están graduando de ahí aprendieron o no su profesión. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el debate acá tiene que ver con recursos. Muchos países latinoamericanos, la gente piensa, claro, la universidad pública no funciona porque no tienen suficientes recursos. Acá el problema no es de cuánto estamos gastando, porque según datos del profesor Santos,
con el 10% de lo que se gasta en un estudiante de la Ciudad de México, digamos, se los podría mandar a estudiar a los Estados Unidos, a una buena universidad privada, con alojamiento y comida pagos, digamos, todos los meses, ¿verdad? Pero bueno, más allá de ese detallito, que bueno, no es un detallito como tal, lo digo irónicamente, por las dudas que alguien no lo perciba, pero el punto es que estamos teniendo gente que se está graduando de empleados para siempre, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que es importante? ¿Cuál es el rol de los think tanks? ¿Cuál es el rol de las organizaciones como la nuestra? Bueno, inspirar a la gente. Tratar de que piensen, ok, de la comodidad de un salario mensual que me puede dar, entre comillas, mi patrón o mi jefe o el dueño de la empresa para la que voy a trabajar, supongamos de secretario, de administrativo, ¿por qué no me convierto yo en el jefe? ¿Por qué no creo una empresa? ¿Por qué no emprendo? ¿Por qué, digamos, siempre la comodidad de decir, bueno, está bien, me dan un salario bajo? Porque claro, vos graduás millones de mexicanos por mes y cada vez los salarios de esos empleados son cada vez más chicos porque cada vez hay más gente que está del lado de la oferta, ¿no? O sea, si hay 100 personas que quieren un puesto, cobran poco. Si hay 1000 personas que quieren un puesto, cobran mucho menos, o sea, cobran 10 veces menos, ¿verdad? Eso es la forma en que funciona el mercado. Y no es culpa del mercado, es culpa del sistema educativo que está graduándolos a todos de mediocres, lamentablemente. Y lo digo con todo respeto porque ser empleado no tiene nada de malo. Ahora, ser emprendedor tiene muchísimas virtudes, ¿verdad? Y no solamente estás creando valor, estás utilizando tu conocimiento, tu experiencia, sino que además eventualmente puedes crear hasta puestos de trabajo para tus connacionales. O sea, cada mexicano que emprende le termina dando de comer, dándole oportunidades de trabajo a otras personas. Ahora, si todos se gradúan de empleados o de empleados públicos, te imaginas que hay un momento en que el sistema colapsa o ganan nada. Entonces, ¿cómo se pueden quejar? Lamentablemente, en algunos países, sobre todo en los países de la órbita del socialismo del siglo XXI, que son cómplices, digamos, del globalismo que estábamos hablando antes, estos sistemas educativos fueron empobrecidos y se han tornado, digamos, súper ineficientes, súper inefectivos a propósito. Porque mucha gente dice, bueno, país socialista tal, lamentablemente no está funcionando tan bien. La pregunta es si se hace por ignorancia o si se hace a propósito. Digamos, yo muchas veces me gusta hablar de que de fondo hay, digamos, una búsqueda de que las familias que tienen menos ingresos, digamos, sigan viviendo en las mismas condiciones. Primero, porque decíamos antes, porque el socialismo, digamos, sin pobres no existe, porque no puede usar la retórica de que los pobres y que no sé qué. Y entonces necesitan crear socialistas, y esos futuros socialistas normalmente son personas que tienen problemas, digamos, para pagar sus facturas a fin de mes. Y yo no estoy hablando de grandes viajes o de gran tecnología o de ropa cara, estoy hablando de simplemente darle de comer a su familia. Y yo creo que los políticos, con esa visión tan estatista, tan dependiente, o sea, están creando generaciones de jóvenes que realmente van a terminar dependiendo de las dádivas del gobierno. Y eso lamentablemente nos afecta muchísimo a futuro en nuestros países latinoamericanos. Wow. Aquí en Baja California, que es una entidad relativamente moderadamente rica, no tan pobre como el promedio ni como los estados más pobres de México. Aún aquí en Baja California, las plazas de intendente, las plazas para hacer la limpieza en las escuelas públicas, se venden y se compran. Bueno, ya no hablamos que la candidatura de un partido político fuerte se compra. ¿Sí? Ya no hablamos que claro, una dirección o una secretaría se compra. Es para hacer la limpieza de un jardín de niños, hay alguien que paga para que le den el puesto y la plaza en el gobierno. O sea, la descomposición aún en una entidad que no es tan pobre como otras, esa descomposición del sistema educativo público y en general del Estado mexicano es tan profunda, está tan infecto que no hay un límite en las cosas que se pueden hacer mal. Y no hay, como tienen el monopolio,
no solamente del presupuesto público, sino que tienen monopolio de los contenidos y las normas para los privados. Hay muy poca capacidad de respuesta y de defensa a una serie de prácticas, incluso de la imposición de currículas que obliguen que también en cierta medida o en gran medida en las escuelas públicas y las privadas también se presenten estas ideas, que son obligatorias presentar visiones y versiones donde el Estado crea empleo, donde el Estado sí da seguridad, aunque no haya seguridad, donde un puesto público es un gran reconocimiento y una seguridad económica financiera para la vida, y donde se castiga fuertemente a la actividad privada y el empresario. Incluso donde el enemigo es permanente y también viene de afuera. Son los franceses, fueron los españoles, fueron los estadounidenses. Siempre hay un enemigo. Y si el enemigo es extranjero, mejor, porque ayuda más a controlar el pensamiento y a controlar las emociones de la población. Hay un cierto elemento de inherencia en la corrupción y la existencia del Estado. Y esa batalla que dices, yo creo que es muy fuerte o es más fuerte en países como Brasil y Argentina actualmente que en México. El movimiento liberal libertario en México es muy pequeño todavía, no tiene, digamos, grandes referentes mediáticos aún, se están construyendo, se están preparando. Hay gente que de un día para otro no conoces, pero ya traen detrás una obra o ya traen detrás un seguimiento. Pero no a la hora de hablar de los referentes de Sudamérica, ¿no? Sí. Ahora quisiera preguntarte un poco más sobre tus objetivos y sobre las misiones que te has puesto a la hora de complementar también o digamos, entrar con la Sociedad Bastiat para Rosario, para Argentina, junto con el Thomas Jefferson. ¿Cuál es tu dinámica y cuál es la oferta que tú traes para tu gente? Bueno, con la Sociedad Bastiat, la verdad es que lo que buscamos es juntar, digamos, cada vez más gente que venga a nuestros eventos. Empezamos muy bien, empezamos con 50 personas en el primer evento. Hoy en día, digamos, hay una oferta grande de eventos diarios de organizaciones liberales, etcétera, con lo cual la verdad que nos fue muy bien. Involucramos en el primer evento, digamos, a un maestro de ceremonias, que es un periodista muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Involucramos a varios de los directores, digamos, de capítulos de la Sociedad Bastiat, para que nos dieran su bendición. Buenos amigos todos, muy buena onda. Andrés Cusme, yo solamente lo conocía de nombre antes y la verdad que me cayó súper bien, muy amable, muy colaborador. Luis López, un amigo de antes. Mauri Franco, gran amiga también de antes, y la he tenido como disertante en muchos eventos que he armado. De hecho, vos estás invitado, ¿no?, a darnos tu bendición, digamos, en el próximo evento, el 17 de septiembre, que vamos a tener al doctor Fernando Nogales Lozano de Sevilla, España, que va a estar hablando del tema de la familia y la empresa como instituciones generadoras de riqueza, ¿verdad? Así que vamos a tener el gusto de tener tus comentarios al comienzo del evento. Y un poco la mecánica tratamos de que sea un poco más sofisticada de lo que habíamos visto hasta ahora, que es la de tener a alguien que dirija el evento, no necesariamente, digamos, al director. En este caso soy yo. Un poco tratamos de hacerlo, o sea, que tenga, digamos, un toque un poquitito más avanzado. Obviamente que 2 personas pueden hacer un excelente evento, como por ejemplo estamos conduciendo nosotros esta entrevista tan amable de tu parte. Pero la realidad es que, bueno, hay cosas que se ven un poco más vistosas, ¿no? Tratamos de tener un formato más como el de los Estados Unidos, para que también los buenos amigos de la libertad en América Latina lo vean, ¿no? Con un poco de música al comienzo, digamos, con un fondo que hable de quiénes son los disertantes, cuáles son los temas. Le damos un poquitito más de sofisticación, ¿no? Que en general
o sea, no he visto el trabajo de todos los directores en los otros capítulos, la verdad, pero los dos o tres que vi, digamos, vi que esas cosas no las incorporaban y nos pareció que le daban un toque un poco más profesional. Hacemos una edición fuerte, digamos, en la versión final que se sube a YouTube. Vos sabés que Zoom, digamos, tiene un montón de problemas. Uno de ellos es que el audio sale a destiempo del video. Tiene un delay de un segundo, 1,2 segundos, digamos. Entonces uno termina de mover la boca después de haber dicho la palabra, básicamente. En el video crudo, digamos, que baja Zoom. Zoom baja un video de bastante mala calidad, de hecho, súper chiquitito. Está bien, o sea, lo baja rapidísimo, lo que uno quiera, pero después a la hora de editar se nota la falta de calidad, digamos, del audio, del video, perdón. Bueno, digamos, como que le hemos puesto ganas para que esto sea un trabajo, digamos, un poco más sofisticado de lo normal. Y en cuanto a la relación con el Thomas Jefferson Institute, lo que hacemos es utilizar bastante, digamos, de las cosas que tiene el Thomas Jefferson sin generar gastos para la sociedad Bastián. O sea, por ejemplo, usamos la cuenta de Zoom Pro, digamos, del Thomas Jefferson Institute. Tenemos, por ejemplo, SurveyMonkey, que es lo que utilizamos para la inscripción de las personas. Eso lo usamos directamente, digamos, del Thomas Jefferson Institute. Y la realidad es que, bueno, lo que hacemos es ordenarnos, o sea, los temas que realmente nos parecen que son como introductorios o como, digamos, para repasar a los principales autores de la libertad, los llevamos para el lado de la sociedad Bastián, que creo que es perfecto. Y quizás en el Thomas Jefferson nos quedamos con los temas, digamos, que son más de políticas públicas, o sea, donde quizás se critica un poco más determinada política, etcétera, ¿no? Obviamente, jamás incurriendo en el ámbito del lobby, ¿no? Sino del análisis, digamos, profesional y técnico, digamos, de distintas propuestas que se dan en América Latina y en general en el continente, ¿no? Incluyendo a los Estados Unidos, claro está. Uh-huh. Excelente, me queda mucho más claro, me parece muy sensato. Yo creo que tienes porque lo has construido junto con profesores, con colaboradores, con equipo, pero esta oportunidad digamos, de presentar esas ideas y presentar este conocimiento en un formato que te es cómodo, que te es funcional y que además es cierto. La verdad, la competencia muy sana, es muy fuerte. Y ahora hay una cantidad de charlas, webinars, cursos en línea, muchos en vivo, lo que hace difícil, ¿no? La interacción a veces que podamos estar conectados hasta el mismo tiempo. También por eso la facilidad o tomar provecho de tener ese tipo de charlas grabadas, poder subirlas, presentarlas con la facilidad de que la gente las pueda consultar y escuchar en algún momento, que como yo hago, ¿no? El podcast lo pongo cuando lavo platos o lavo la ropa, o me pongo el YouTube fuerte cuando baño los perros. Entonces siempre hay una oportunidad de aprovechar estos medios audiovisuales para seguirlo desarrollando, para seguir fomentando el aprendizaje acelerado y conectando de forma muy humana con la gente que hemos visto en los medios de otro país, en un clip de YouTube, ¿no? Que leemos un artículo de ustedes en la página de Thomas Jefferson o en la página de Mises o en la página de la FI, y que nos demos la oportunidad también de conocernos como personas y presentar de una forma más humana nuestro trabajo y nuestras ideas, que no son ideas que promulgamos o expresamos porque nos pagan para ello, sino nosotros incluso pagamos, ponemos tiempo, dinero y esfuerzo en hacerlo para compartir nuestra pasión y para compartir, digamos, nuestro aprendizaje con otros, incluso de forma gratuita, amplia, vasta y gratuita, que es parte de la intención de este tipo de pláticas que he comenzado con amigos como tú, que podamos unir puentes y encontrar estos lazos personales, humanos y profesionales entre cualquier persona del Perú, una persona de la Argentina y un venezolano que está aquí, digamos, en mi pequeña ciudad del norte de México, porque pues, tuvo que dejarlo todo atrás, incluso familia en Venezuela.
y que podemos hacer estas conexiones en diferentes planos o en diferentes ámbitos, no solamente el filosófico, no solamente el intelectual, pero también el profesional y el personal. Eh, Quisiera preguntarte, antes de ir cerrando, Claro que sí. Uh-huh. ¿cómo ves tú el cambio? ¿Qué significa en tu percepción el cambio, digamos, en cierta parte de la juventud argentina y en la gente que está saliendo a la calle actualmente para protestar y para quejarse, pidiendo frenar el avance del Estado y pidiendo mayores libertades o tratando de defender sus libertades individuales? ¿Tú crees que viene un punto de quiebre para la Argentina en lo general o destacar, no sé, algunos puntos como Córdoba, que tuvo fuertes manifestaciones? ¿Cómo ves tú en lo general a tu país estos meses? Mira, cuando yo estudié el tema de cuarentenas en América Latina y en el continente, hay una estadística de JP Morgan que dice que las empresas en los Estados Unidos iban a poder estar cerradas 25 días antes de quebrar. O sea, podrían estar 25 días sin generar un solo centavo, solamente pagando el alquiler, los impuestos, qué sé yo. Así que imagínate si eso es en la economía más poderosa del mundo, cuántos días podrían estar cerradas nuestras economías latinoamericanas. Y hay países que llevamos 6 meses cerrados. Obviamente hubo momentos en que se abrió un poco más la parte comercial. A donde vivo yo hoy, por ejemplo, por 2 semanas se cerró todo después de las 7:30 de la tarde tiene que estar cerrado, excepto lo que se conoce como servicios, digamos, fundamentales, farmacias, lugares donde venden comida, no para ir a comer ahí, no se puede ir a un bar a tomar un café, pero sí pueden hacer delivery de lo que quieran, o darte en la puerta en la mano, para que uno lo tome en la calle, básicamente, quedando parado en la calle, no es que hay mesas en la calle, ¿no? Eh, con lo cual, la preocupación, digamos, en materia de cuarentena y pandemia, yo creo que ha sido más la cuarentena que otra cosa. El COVID-19 está clarísimo que nos mintieron, que nos dijeron que iba a tener un crecimiento exponencial. Yo no sé cuánta matemática habían estudiado, pero en realidad ni siquiera arañó lo exponencial, ¿no? Menos que logarítmico ha sido el crecimiento. Esa es la realidad. Se conoce hoy que a nivel mundial la tasa de recuperación de los infectados es del 97-98%, variando, depende del país, con lo cual no hay dudas que el COVID-19 existe, y también no hay dudas que tomando medidas de bioseguridad, digamos, se mitiga muchísimo los contagios. Esa es una realidad. Lamentablemente, los países que aún continúan siendo parte del socialismo del siglo XXI, Argentina incluido, que es por quien vos me preguntaste, digamos, lamentablemente sus líderes políticos han tomado la decisión de aprovechar todo esto de las cuarentenas y de las pandemias para, digamos, avasallar cuestiones institucionales. Por ejemplo, en Argentina estuvo muchísimos meses, de estos 6 meses, el Congreso sin sesionar. La justicia estaba de vacaciones, y en todo ese proceso, lamentablemente, se llevaron puesto muchas de las cosas que establece la Constitución argentina. Lamentablemente. Y la realidad es que hoy en día, con 6 meses de cuarentena, hay un montón de comercios que están cerrados. Uno camina por las zonas céntricas de las ciudades más grandes, que viven, las nombraste vos, la ciudad autónoma de Buenos Aires o Capital Federal, como se decía antes, Rosario, Córdoba, Mendoza, son las ciudades más grandes, y ve la cantidad, digamos, de negocios cerrados, en quiebra, ni a hablar de la cantidad de empleados que han sido despedidos simplemente porque no había maneras de pagarle más el sueldo si no generaban, no podían abrir las empresas. Y lamentablemente la situación se está profundizando. Yo creo que hay un reclamo razonable por parte de los comerciantes, que es que se les permita tener abierto, tomando quizás medidas más extremas, protocolos de separación de mesas,
de si los meseros y las meseras usan máscaras, digamos, de esas que son como de plástico. O sea, llevando todo a un extremo, digamos, para intentar minimizar el impacto. Ahora, lamentablemente, los países que hoy están fantásticos son precisamente los países que peor las fue. Y eso llama la atención. Yo hablaba precisamente con don Fernando Nogales, mi amigo, que es el que va a dar la charla el 17. Estábamos coordinando algunos detalles, esto fue la semana pasada, y le escribo al WhatsApp y le digo, Fernando, ¿podrá hablar un ratito? Y me dice, te llamo mañana sin falta. Le digo, listo, no hay problema. Dice, adivina dónde estoy. Me dice, estoy en la playa. Y uno dice, ¿cómo que está en la playa? No era que España era un desastre con el COVID y estaban todos los cadáveres apilados y que la morgue y que el presidente que no fue electo por nadie, ¿no? Salió a decir que las personas de la tercera edad tenían que morir si había que elegir entre un joven y una persona mayor de edad. Bueno, están todos de vacaciones. Entonces lo que uno se pregunta es si realmente en Latinoamérica hicimos bien en escondernos todos abajo de la cama, ¿no? Por orden de nuestros gobiernos. O sea, si las cuarentenas estrictas y ortodoxas, por así llamarlas, digamos, nos hicieron bien, o si en realidad lo que había que hacer es hacerle caso, por ejemplo, a los especialistas en salud, digamos, de Israel, que dijeron, lamentablemente, primero se tiene que crear lo que se llama la inmunidad de rebaño, que sea un buen grupo de gente que lo tenga, para que después, digamos, sí se empiece a aplanar la curva de contagios, ¿no? Y lo que estamos viendo es que lamentablemente acá tuvimos cerrado 6 meses en Argentina, quebraron un montón de empresas, un desastre de la economía, y la realidad es que la curva de contagios está creciendo a una velocidad imparable. Entonces, fracasó cuidar la salud y fracasó cuidar la economía. Y por eso es que vemos cada día más gente manifestándose. No es que sean todos unos locos irresponsables, digamos, que dicen, uy, salgamos a manifestar porque no tenemos nada mejor que hacer. No, obviamente son personas que también tienen miedo de ser contagiadas, también son personas que entienden, digamos, que las cosas hay que hacerlas de manera pacífica, porque en general, de hecho no en general, en la totalidad de los casos las marchas son pacíficas, o sea, la gente tiene su bandera argentina, su cartel, pidiendo libertad de comercio, pidiendo, digamos, cosas que están contenidas en la Constitución, pero, digamos, desmanes y todo eso no ha habido en ninguna ciudad, digamos. De hecho, los últimos que estaban marchando ahora era la misma policía de la provincia de Buenos Aires, que vos sabrás que tiene una cantidad enorme, digamos, de los habitantes en Argentina. Con lo cual, bueno, esa es la situación. Esperamos que el gobierno reaccione, que lo entienda. Lamentablemente, por ahora no están dando señales ni de diálogo, ni de interés por escuchar otras campanas, pero bueno, esperemos que la acción, digamos, de algunos periodistas que con miedo, pero que salen a contar las realidades y tratar de llevar adelante todo esto, porque lamentablemente muchas veces los estatistas es como que hacen peso de un lado del barco para que el barco se dé vuelta cuando ellos no están en el gobierno. Y después, cuando ellos están en el gobierno, piensan que la oposición se dedica a hacer eso, ¿no? Es como que la famosa frase, ¿no? El ladrón juzga por su condición. Y la realidad es que hoy en día la situación es tan delicada, tan impresentable en lo económico y en materia de salud, que la realidad es que hay mucha gente de la oposición que no está intentando hacer contrapeso para que se le dé vuelta al barco al actual presidente, sino que lo que está tratando es de minimizar los daños en materia económica y de minimizar los daños en materia sanitaria. Y yo creo que eso es algo que el gobierno lo debe entender, ¿no? Esa es la realidad y bueno, yo espero que haya algún tipo de reacción. Y por el momento, hasta hoy, ¿no? Las 9:32 del jueves, no la ha habido. No la ha habido en términos ni de diálogo ni de unificar fuerzas para sacar adelante una situación compleja, ¿no? En la que está sumida Argentina. Sí, hay mucho que comentar también sobre México y hay grandes coincidencias. En realidad, mucho de lo que acabas de decir se podría decir igual para México. Tristemente, en lo peor, ¿no? Ojalá fuera para lo mejor, que hubo coincidencias positivas, que se hicieron las cosas bien, que se tomaron buenas decisiones, pero en realidad, entre la mala información y el desconocimiento, que era natural al principio, ¿sí? Justamente por ser
nuevo virus, no hay datos para consultar, no hay registros suficientes para tomar ciertos tipos de determinaciones o llegar a conclusiones. Pero eso degeneró muy rápido en vamos a aprovecharnos de esta crisis y vamos a hacer esto y esto y esto. Yo, por ejemplo, vi con mucha preocupación, o veo con preocupación, el tema actual en Argentina de la reforma judicial, pero actualmente en México tenemos también otras intentonas de reformas que, aprovechándose de la coyuntura y la distracción de la población, porque están encerradas las personas, se han empujado políticas muy similares en México que en Argentina por parte de los gobiernos nacionales y federales. Por ejemplo, aquí también se tenía la agenda de esto de liberar presos, de esto de liberar criminales. No es una coincidencia fortuita, es una coordinación en este grupo, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, o también del Foro de Puebla, ¿no? Que después del Foro de Sao Paulo, bueno, México gravemente y tristemente comienza a tener más presencia. Incluso al punto en que se aprovechó para generar más crispación y más polarización social, politizando el virus también. No solamente pasó en Estados Unidos, no solamente pasó en Argentina, nos lo hicieron también aquí en México. Entonces, presentar un análisis serio de los números, de los datos, tratar de explicarle a alguien que nunca fue exponencial y tratar de explicarle a alguien por qué hubiera sido exponencial o qué hubiera calificado como crecimiento exponencial, es un tema prohibido, es un tabú en el sentido de que la gente ya quiere escuchar las buenas noticias. La gente reniega de las buenas noticias. Hay un tipo de síndrome de Estocolmo aquí entre que miénteme más y enciérrame y róbame mis libertades porque quiero sentir esa seguridad o porque quiero creer en ti. Y es muy triste, yo creo que es muy grave. Y no sé si en México esto vaya a detonar los movimientos que han detonado en Argentina, donde la gente sale en grandes números a protestar. En México han sido a veces pequeñas o a veces han sido minimizadas las expresiones públicas, las marchas, ¿no? En automóviles, en contra del gobierno en general y a veces de la cuarentena. Pero yo no veo que en México se pueda aprovechar esta coyuntura para hacerle entender a la gente que no es fortuito, no fue coincidencia que el gobierno lo hizo mal, sino que había una intención deliberada de hacerlo mal. Y además, como decía Friedman, no hay ningún problema que el gobierno no pueda hacer peor, ¿sí? Y desgraciadamente es lo que estamos viviendo en México con una pésima labor de parte de los poderes públicos, policías, enfermeras, médicos sin cubrebocas, sin barbijo, sin protección. Por ejemplo, yo como empresario promotor de eventos, empresario cervecero, desarrollé muchas amistades en diferentes sectores. Y platicando con amigos policías de la policía turística, nos van a trabajar sin protección, nos van a trabajar sin cubrebocas, sin máscara, sin guantes. Y las empresas privadas aquí en Baja California, la industria exportadora, han donado grandes cantidades de insumos médicos de protección. Les entregan las autoridades, pero no llegan a todo el staff de las corporaciones policíacas o de los hospitales públicos. Es un problema muy serio, solamente que no se ha expuesto en su justa dimensión, pero es gravísimo. La sociedad civil ha aportado mucho, ha donado económicamente, físicamente, se han donado materiales, hay empresas que han fabricado para donar sanitizantes, geles, guantes, cubrebocas, y el aparato público no es capaz ni siquiera de distribuirlos a quienes les tienen que llegar. Yo creo que van a ser meses muy difíciles, no solamente en lo económico, sino también en lo social, porque va a haber mucha gente que no acepte, que no pueda reconocer que fue víctima de la propaganda de un virus real
pero que no fue ni 100 veces, ni por 100 veces tan letal como se prometía al principio. Yo quisiera saber con tus últimas opiniones, algún tema que quisieras compartirnos y también pensar, ¿no? En qué más podríamos hablar en el futuro que pueda ser de interés no solamente para mí en México, para ti en Argentina, sino para todos los que estamos, digamos, en este eje del continente. Bueno, una pequeña reflexión que vos me decías que la gente le cuesta entender que fue engañada, ¿no? Y hay una frase famosa, si no me equivoco, es de Mark Twain, que realmente era muy creativo y muy ingenioso a la hora de decir cositas cortas, así bien filosas, ¿no? Que dice que es mucho más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y esa es una realidad. Eso nos pasa todo el tiempo cuando damos conferencias, cuando tenemos, digamos, diálogos con gente que son incrédulos, ¿no? Que realmente descreen de lo que les estamos diciendo, pese a que intentamos, obviamente, como seres humanos, digamos, hablar de hechos, no solamente de percepciones, ¿no? O de utopías, ¿no? Como muchas veces es el estatismo, o por lo menos lo que se plantea lograr, ¿no? Y ahora hay un tema que, con esto para cerrar, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que tenemos todos, de alguna manera, los que nos dedicamos a esto. Y la pregunta es por qué hay como una especie de desconfianza, hay una especie de odio, digamos, de lo que sería el mercado libre o el capitalismo, por así llamarlo, ¿no? Y yo creo que es porque el mercado libre no deja lugar, digamos, para tratamientos especiales. ¿Me entendés? No deja lugar para, digamos, todo lo que es privilegios, garantías, monopolios, como vos hablabas en alguna parte que hablaste, Rodrigo, oligopolios, o sea, todo lo que es subsidios, ventajas, digamos, protecciones, ¿no? Como los aranceles, para dar un ejemplo. Todo tipo de dádivas, o sea, todo lo que es subsidios directos. Bueno, todo eso, digamos, con el mercado libre desaparece. Y eso es lo que lo convierte hoy en día, digamos, en tiempos de globalismo peligroso, en algo impopular. Y, digamos, y por mucha gente, digamos, despreciado, odiado. Lo único que a mí me apena es que haya tantos, lo que se conoce como idiotas útiles, que realmente repiten y repiten frases. Y yo muchas veces me he sentado a conversar, por ejemplo, con amigos ecuatorianos, un país que me encanta, que he estado muchas veces. Y bueno, y en Ecuador todavía hay gente que le parece que Rafael Correa debería volver a ser presidente, ¿no? Más allá de que ha sido ilegalizado, digamos, en los últimos días, ¿no? O sea, ya no lo puede ser. Y yo les pregunto, decime la verdad, les digo, vos hace 15 años, o sea, pasando un poco antes de, digamos, de la administración Correa, si se la puede llamar administración, les digo, vos hace unos 15, 18 años, supongamos, ¿no? Incluyendo el tiempo que está Lenin y todo lo demás. Les digo, tu familia, ¿en qué casa vivían? Y, o sea, yo ni siquiera les pido que me respondan, yo solamente les pido que lo piensen. ¿En qué casa vivía tu familia hace 18 años atrás y en qué casa viven hoy? ¿Se agrandó mucho? ¿Se multiplicó? ¿Vivís en una mansión? ¿Qué auto manejaba tu papá o manejabas vos con tu mujer, en caso cuando son más grandes, hace 18 años atrás? ¿Y qué carro o auto manejás vos hoy en día en Ecuador? Y yo, o sea, ¿qué comías vos, digamos, hace 18 años atrás, al mediodía, que servía tu mamá o tu mujer? ¿Y qué comés hoy? Revolución ciudadana, entre comillas, porque ese es el nombre que le dieron ellos mismos, de por medio. O sea, si una supuesta revolución ciudadana que duró 12 años no alcanzó para que cambie tu casa, para que cambie tu carro, para que cambie tu comida, ¿cuántos años hacen falta, digamos? ¿Y qué pasa si se muere Correa? O sea, el Ecuador está destinado, digamos, a sucumbir porque se murió una sola persona. Realmente, eso te lo dejo como inquietud, pero esas son las preguntas que yo les hago y muchas veces, varios, se puede decir de alguna manera, que han visto la luz porque se lo han puesto a pensar y se han dado cuenta que lamentablemente fueron utilizados por sistemas perversos. Mientras tanto, el hombre vive casualmente en un país que no tiene tratado de extradición con Ecuador, con pedido de captura internacional y lamentablemente la gente está pasando hambre, digamos,
en Ecuador, un país donde la gente es muy emprendedora, muy trabajadora, realmente. Y esto se repite, y es la pregunta que creo yo que nos tenemos que hacer todos sinceramente. Bueno, hace tantos años atrás, después de que hayan pasado los gobiernos del socialismo del siglo XXI, ¿a dónde vivía yo? ¿A dónde vivo hoy? ¿Qué comida comía yo? ¿Qué ropa podía comprar yo? ¿Y qué ropa puedo comprar yo hoy? Y lamentablemente nosotros no estamos proponiendo ningún mesías. La vez pasada en broma en radio yo le dije a mi buen amigo David Rey, que cuando estábamos conversando, le digo, hay un solo mesías en Latinoamérica. Y me dice, ¿quién? Le digo, Bolsonaro. Me dice, ¿y por qué? Y le digo, porque se llama Jair Mesías Bolsonaro. Y se mataba de risa, ¿no? La realidad es que no es que estamos esperando el partido político soñado, ni nada por el estilo. Nosotros sabemos perfectamente que en general los políticos tienen una naturaleza, digamos, súper personalista, de buscar su bienestar. El político latinoamericano promedio, y esto es una generalización, y pido disculpas porque las generalizaciones no son científicas, pero en este caso creo yo que podemos generalizar bastante, sin errar mucho, sin riesgo de errar mucho. Pero la realidad es que, digamos, en nuestros países hay gente todavía que está esperando que llegue el Mesías y está esperando el que les va a dar el maná. Uy, con el próximo gobierno nos salvamos. Uy, con el próximo gobierno esto, con el próximo gobierno cambio el auto, con el próximo gobierno viajo, conozco Europa, Disney. No, todos los que conocen Europa, todos los que conocen Disney, sí o sí tienen un puesto político en nuestros países, lamentablemente. Y no digo que esté mal, está buenísimo, hay que ir a ver al ratón Mickey, ¿no? Hay que ponerse las orejitas en la cabeza, sacarse la foto, no tiene nada de malo, pero sería muy bueno que no se haga a costa de los impuestos de nuestros ciudadanos, que se levantan a las 6, 7, 8 de la mañana a trabajar, para que el 50% del producto de su trabajo termine dilapidado en cientos y miles de millones de dólares, digamos, que nuestros políticos lamentablemente sacan de nuestros países para comprarse cositas, ¿no? Que obviamente, claro, sí, son bonitas, pero ¿a costa de qué? Ese es el punto, ¿no? Yo creo que ese es el tema perfecto con el que podemos arrancar una siguiente plática. Yo te agradezco de corazón. Estoy muy emocionado por la plática. Agradecido que aceptes este tipo de invitaciones. Y nada, básicamente muy feliz de platicar contigo, de poder ser tu colega en el programa de la Sociedad Bastiat, y espero poder visitarlos muy pronto en Argentina. Claro que sí, Rodrigo, el gusto ha sido mío. Me alegro que hayamos podido conversar unos cuantos temas, ¿verdad? Y vamos a estar conectados el 17, entonces, para el próximo evento de la Sociedad Bastiat. Claro que sí. Ahora que ya somos parte de la familia, ¿no? De la Sociedad Bastiat, claro que sí. Un gran gusto. Un abrazo, muchas gracias, chao. Fuerte abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, igualmente. Bye, bye.